El asombroso viaje del apóstol Felipe, ¿por qué el Espíritu Santo lo llevó a un desierto transformador? En el tercer año de Joacim, cuando el pueblo de Israel se encontraba en un tiempo de avivamiento y pasión por la verdad divina, el apóstol Felipe, lleno del Espíritu Santo, se encontraba en Samaria. Allí, una atmósfera electrizante envolvía cada rincón de la ciudad, multitudes se congregaban para escuchar su predicación, ansiosas por recibir la sanidad que solo Dios podía otorgar. Cada palabra de Felipe era como un eco de esperanza en los corazones atribulados, y cada milagro que ocurría desataba un clamor de alabanza desde aquellos a quienes había tocado la mano poderosa de Dios. La reacción de la comunidad era ferviente y apasionada. Felipe era el instrumento usado por el Altísimo para traer luz en lo profundo de la oscuridad. Sin embargo, en el silencio de la noche, mientras Felipe oraba y buscaba la guía del Señor, su corazón comenzó a palpitar con desconcierto. Una voz clara resonaba en su espíritu, el Espíritu Santo lo estaba llamando a dejar atrás el avivamiento. Dirígete hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que está desierto, le decía. Las palabras, aunque llenas de autoridad divina, lo llenaban de incertidumbre. ¿Por qué abandonaría Dios una obra tan poderosa? Con el fervor aún vibrando en su ser, Felipe entendió, la obediencia debía ser su legado. Recordó las palabras del profeta Isaías sobre proclamación de esperanza en desiertos. Movido por una fe inquebrantable, Felipe se puso en marcha. El desierto lo acogió en un silencio profundo, a medida que caminaba, cada paso lo alejaba de las multitudes, del calor del avivamiento. ¿Qué podría haber en esta vasta soledad? Su mente navegaba entre la confusión y la certeza del llamado divino. Las estrellas brillaban sobre él, testigos de su travesía. De repente, a lo lejos vio un carro. Su corazón latió con fuerza, como si divinas alas de determinación lo impulsaran a acercarse. Ve y acércate, oyó nuevamente la voz del Espíritu. Con paso decidido, llegó hasta el carro, donde un eunuco etíope, alto funcionario de la reina, leía el libro de Isaías, buscando respuestas a las preguntas de su alma. ¿Entiendes lo que lees?, le preguntó Felipe, abriendo una puerta a la revelación divina. ¿Cómo podría entender, si nadie me guía?, contestó el eunuco, sus ojos llenos de deseo y curiosidad. Él anhelaba la verdad, y Felipe, sintiendo el peso de ese momento, comenzó a explicarle el pasaje que hablaba del siervo sufriente. Las palabras de Felipe se entrelazaban con las Escrituras, revelando la gloria del Mesías y la salvación que solo Jesús podía ofrecer. Mientras compartía las maravillosas verdades del Evangelio, el corazón del eunuco se iluminó y comprendió que había hallado a su Salvador. Al pasar cerca de un cuerpo de agua, en un arrebato de fe, pidió ser bautizado. Felipe, obedeciendo el llamado a actuar, lo llevó a las aguas. En ese instante, mientras el water fluyó sobre el pobre eunuco, el cielo se abría con una manifestación del poder sobrenatural de Dios. El Espíritu de Dios arrebató a Felipe, llevándolo a Azoto, donde continuaría su ministerio. Este encuentro se convirtió en un testimonio vivo del amor y de la búsqueda incesante de Dios por cada corazón perdido. El eunuco, lleno de gozo, partió hacia Etiopía, proclamando la buena nueva. La obra de Dios se expandía más allá de las fronteras, pero una duda resonaba: ¿qué otros planes tenía el Señor para su fiel siervo, y qué más se esperaba que hiciera para llevar el Evangelio al mundo? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Una vez en Azoto, el apóstol Felipe se sintió renovado, como si llevara consigo la gloria del encuentro que había tenido en el desierto. La transformación en el corazón del eunuco etíope resonaba en su ser, y Felipe, guiado por el Espíritu, comenzó a predicar en cada ciudad que encontraba en su camino hasta llegar a Cesarea. Cada jornada llevó consigo la palabra de salvación y la promesa de esperanza que habían sido reveladas en el desierto, como un torrente que irrigaba la tierra seca. Los habitantes de cada pueblo quedaban asombrados ante el mensaje de Felipe. El reino de Dios se ha acercado a ustedes, proclamaba con voz firme,
y muchos se volvían a Dios, buscando el consuelo y la redención que ofrecía el Salvador. Las multitudes se reunían a su alrededor, y así Felipe, al igual que un farmer sembrando en una tierra nueva, echaba la semilla del Evangelio. Sin embargo, en el trasfondo de esta obra maravillosa, el mismo espíritu que lo había dirigido al desierto también le susurraba al oído, trayendo una inquietud que no podía ignorar. La misión de alcance no era simplemente un viaje de crecimiento personal, sino un llamado a más y mayores pruebas. Mientras Felipe ministraba, visiones de oscuridad y resistencia cruzaban su mente. La persecución que enfrentaban los seguidores de Cristo en Jerusalén aún era muy real. La cena del Señor había comenzado en los corazones de muchos, pero las sombras del rechazo también comenzaban a surgir. Un día, mientras Felipe predicaba en la sinagoga de Cesarea, un anciano se acercó a él con un rostro lleno de preocupación. «Hijo de Dios», dijo, «he escuchado rumores en la ciudad. Un hombre llamado Saulo de Tarso está en camino, es conocido por perseguir a los de la nueva fe. Su corazón está lleno de odio, y su mordida es feroz». La advertencia trajo un estremecimiento a la vida del apóstol, pero, como siempre, Felipe decidió confiar en la dirección de su maestro. Aquella noche, mientras oraba, Felipe no pudo evitar sentir el frío del desafío que se avecinaba. Su mente recordó la promesa de Jesucristo: «Los que creen en mí harán también las obras que yo hago, y aún mayores harán». Con esta promesa en el corazón, Felipe entendió que, si bien podía venir persecución, cada prueba también traía oportunidades divinas para la revelación gloriosa de Dios. Al amanecer, sintiendo la urgencia de su misión, Felipe salió y se dirigió hacia el horizonte, donde el sol empezaba a surgir sobre las colinas. Cada paso lo acercaba a un destino desconocido, sabía que el camino que tomaba podría no ser fácil, pero había una certeza en su corazón: Dios estaba en control. La historia del Evangelio aún no había terminado. De pronto, mientras caminaba, sintió que un viento fuerte soplaba detrás de él y escuchó una voz potente: «Felipe, he preparado un nuevo encuentro que transformará el curso del Evangelio». La voz resonaba con poder. Felipe sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Ve hacia la gran ciudad de Damasco, porque allí se alzará un hombre que llevará mi mensaje a las naciones. Su corazón ha sido preparado para recibirte», continuó la voz. Con un impulso renovado, Felipe se dirigió a Damasco, preguntándose: ¿quién sería este hombre, y qué obra querría realizar Dios a través de él? Mientras sus pasos resonaban en la carretera polvorienta, el misterio del plan de Dios se desplegaba ante él, elevando el velo del futuro con destellos de promesas divinas. Así, el apóstol Felipe continuó su travesía, preparado para el próximo capítulo de su asombroso viaje, esperando que cada paso le llevara más cerca de entender la magnitud de la soberanía de Dios en medio de la adversidad. ¿Qué revelaciones aguardaban en la ciudad de Damasco? El camino del apóstol estaba lleno de promesas, y un propósito más grande aún lo impulsaría a cumplir la voluntad divina. Mientras Felipe se acercaba a Damasco, el paisaje se transformaba, y el calor del día abrazaba su piel. La ciudad, conocida por ser un cruce de caminos para comerciantes y viajeros, estaba repleta de vida y movimiento. El murmullo de las multitudes resonaba en sus oídos, como un eco de los corazones ansiosos que buscaban respuestas, y él pronto se vio inmerso en la pulsante energía de aquel lugar. Al llegar a la puerta de la ciudad, sintió una nueva doblez en su corazón. ¿Quién sería el hombre que Dios había preparado? La voz que lo había guiado era clara, pero el misterio seguía rodeando su misión. Se adentró en las calles de Damasco, hablando a los que encontraba de la grandeza del reino de Dios y del amor incondicional de Cristo. La gente lo escuchaba cautivada, y muchos se maravillaban de su testimonio. De pronto, en medio de su predicación, Felipe sintió que el ambiente cambiaba. Un frenesí de pánico se apoderó de la ciudad, y las noticias de un nuevo acontecimiento comenzaron a correr entre la gente. Un hombre de feroz reputación había llegado, un hombre que no buscaba la paz, sino el arresto de los seguidores del camino. El murmullo del temor hizo eco en las palabras de los que conocían a Saulo de Tarso. «Él viene para traer nuestros hombres a juicio», decían algunos, sus rostros pálidos y llenos de incertidumbre. Reflexionando en esto, el corazón de Felipe latía con inquietud. La luz del Evangelio que llevaba brillaba, pero las sombras del peligro se acercaban. Decidió entonces buscar un lugar secreto para orar, deseando recibir claridad en medio de la confusión. En la quietud de un salón humilde, alzó su voz al cielo: «Señor, tú has prometido que estarías con nosotros hasta el fin del mundo.
Confío en tu propósito, aunque la adversidad me rodee. Mientras se sumergía en la súplica, una visión se presentó ante sus ojos. Un hombre caído de rodillas, en tinieblas, clamando con desesperación. Su alma ardía de deseo de verdad, y una voz resonó en su interior: levántate, y ve hacia este hombre, él será un instrumento en mis manos para llevar luz donde hay oscuridad. Felipe comprendió que su misión excedía su propia comprensión. Era parecida a la historia de Pablo el apóstol. Se dio cuenta de que Saulo no solo era un perseguidor, sino un futuro mensajero del Evangelio. Con renovado fervor, se dirigió a la casa donde había sido guiado en su visión, sintiendo que, como el Salmo decía, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Caminó por las angostas calles de Damasco, su corazón palpitaba con cada paso. En una casa en particular, un hombre lo recibió, su rostro marcado por la preocupación. Si has venido aquí, debes saber que Saulo está en la casa de Judas, le dijo. Ha estado orando días enteros, pero está ciego. El tiempo se estiró ante Felipe mientras se acercaba a la puerta. ¿Qué ocurriría en ese encuentro? ¿Qué palabras pronunciaría? Sabía que toda la historia del Evangelio dependía de esto, y cada momento era un hilo en la tela del plan soberano de Dios. Al cruzar el umbral, Felipe sintió la presencia del Espíritu Santo envolverlo. Con la voz temblorosa pero determinada, pronunció las palabras que cambiarían su vida y la de tantos otros: Saulo, hermano, el Señor Jesús me envió para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El aire se volvió electrizante, y un silencio reverencial invadió la habitación. Saulo, atrapado entre la luz y la verdad, esperó. ¿Cómo respondería a ese llamado divino? El tiempo se suspendía, y la soberanía de Dios se estaba manifestando en un momento crucial. Así, el apóstol Felipe se hallaba en la intersección de la historia, listo para presenciar la transformación de un hombre, quizás el más improbable de todos, quien llevaría el Evangelio a las naciones. La promesa de Dios permanecía firme, y el curso del futuro estaba a punto de ser iluminado. ¿Cómo se revelaría la gloria de Dios en este momento decisivo? Las nubes de incertidumbre se disolvían y el destino aguardaba. En la fe. La habitación se sintió cargada de una expectativa palpable. Saulo, con la mente en caos tras aquella visión deslumbrante en el camino, se hallaba en una penumbra espiritual. Su corazón latía con fuerza, la confrontación con la verdad estaba a punto de desatarse. Un sudor frío perlaba su frente mientras las palabras de Felipe llenaban el aire. Saulo, continuó Felipe con firmeza, el Cristo que perseguías te ha encontrado en tu camino. Has sido llamado a ir más allá de lo que jamás imaginaste. La luz en sus ojos parecía fulgurar con la revelación divina. De pronto, como si fuese una corriente eléctrica, la presencia del Espíritu Santo fluyó sobre Saulo. La ceguera que lo había tenido prisionero se disipó, y por primera vez, entre lágrimas de arrepentimiento, pudo ver con claridad no solo el rostro del hombre que le hablaba, sino también el camino que Dios había trazado para él. ¿Qué quieres que haga, Señor?, clamó, su voz unida en un grito de sumisión. Felipe, sintiendo el peso de aquel momento crucial, respondió: levántate y recibe el bautismo, y tu vida cambiará para siempre. Fue un acto de obediencia, un símbolo de renacimiento. Saulo se levantó, y con manos temblorosas aceptó la invitación divina, los brazos extendidos como el hijo pródigo que regresa a casa. Mientras lo sumergía en el agua, Felipe recordó las palabras del Maestro: por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones. La voz de Jesús resonó en su mente, dándole fuerzas. El destino de las naciones se entrelazaba con ese momento, y la obra del Espíritu Santo comenzaba a florecer ante sus ojos. Una vez más, el espíritu de revelación llenó aquella habitación, y Saulo, ahora Pablo, comenzó a hablar en lenguas, proclamando la grandeza de Dios. Felipe sintió que la atmósfera se iluminaba, y el gozo del Señor se manifestaba en una alabanza inconfundible. Hombres y mujeres, que habían sido testigos de la transformación, se asombraron y se unieron al canto que brotaba de lo profundo del corazón de Saulo. Al concluir ese primer servicio glorioso, el mensaje de Cristo resonaba en Damasco como un ungido eco de poder. Una obra soberana comenzaba, y la fe se expandía. Los rincones de la ciudad habían sido testigos de un milagro sobrenatural que cambiaría el rumbo de la historia. Sin embargo, mientras la luz iluminaba la vida de Pablo y el Evangelio se esparcía, Felipe sintió un tirón en su corazón. El Espíritu Santo lo llamó una vez más. Prepárate para salir a un desierto, le susurró la voz divina.
Escucha, tengo un plan para ti allí. Con confusión y un profundo sentido de obediencia, Felipe reflexionó sobre su misión. Un desierto, un lugar árido y solitario, ¿qué podría haber allí para un hombre de tal alcance? Pero Felipe sabía que los caminos de Dios eran más altos que los suyos, y la lógica nada significaba ante el propósito eterno de su Creador. Se detuvo un momento, buscando dirección, y recordó las palabras de Isaías: «Preparad el camino del Señor, enderezad calzadas en la soledad». Con esta certeza, preparó su corazón para lo desconocido que lo aguardaba. Dios estaba en movimiento, y todo estaba por revelarse en su perfecta soberanía. Mientras se disponía a partir, la historia del mundo era un lienzo en blanco, esperando las pinceladas de la divina voluntad. La conexión entre Felipe, Pablo y el cumplimiento de las profecías se tejía de manera asombrosa, y el viaje estaba por comenzar, su propósito aún oculto, pero profundamente arraigado en la promesa de que todo lo que Dios hace, lo hace para bien. ¿Qué lecciones inesperadas traería el desierto, y qué nueva obra el Señor tendría en mente para su fiel siervo? La expectación crecía, y el tiempo estaba por llegar donde la soberanía de Dios se manifestaría gloriosamente ante los ojos del pueblo. Mientras Felipe emprendía su viaje hacia el desierto, una calma sobrecogedora lo envolvió como un manto. Cada paso que daba parecía resonar con la voluntad de Dios, marcando el pulso de un destino que apenas comenzaba a desvelarse. El camino estaba rodeado de una aridez que hacía eco de la soledad, y el viento susurraba entre las rocas, contando secretos antiguos de encuentros divinos. El Espíritu Santo guió sus pasos, llevándolo a un lugar donde los ojos de muchos más estarían abiertos a la verdad. A pesar del entorno desolado, Felipe sintió la certeza de que, aunque el desierto podía parecer vacío, estaba repleto de promesas esperanzadoras. «Porque el desierto florecerá como el lirio», murmuró en voz baja, recordando las palabras de Isaías que perduraban en su corazón. Mientras avanzaba, Felipe se encontró con un carruaje que atravesaba el desierto. Era el eunuco etíope, un hombre de gran autoridad en su tierra, que regresaba de Jerusalén tras haber adorado. Su corazón ardía en busca de la verdad, aunque sus ojos se debatían en las páginas del libro del profeta Isaías sin poder entender. Este encuentro no era casual, sino el designio de Dios en acción, un hilo que entrelazaba su historia con la de otros que buscaban la luz. «¿Entiendes lo que lees?», preguntó Felipe, acercándose al carruaje con un fervor que provenía de su propia transformación. El eunuco lo miró con una mezcla de confusión y esperanza. «¿Y cómo podré entender si nadie me lo explica?», replicó él, angustiado por la búsqueda de respuestas en aquel desierto de incertidumbre. Aquel diálogo fue el inicio de una profunda revelación. Felipe, guiado por el Espíritu, comenzó a explicarle las Escrituras, revelando cómo las profecías habían encontrado su cumplimiento en Jesús, el Mesías. Las palabras de Felipe iluminaban la oscuridad de su corazón, y cada verso dejó caer escamas de entendimiento de los ojos del etíope, quien escuchaba como si toda su vida hubiera estado esperando ese momento. «¿Qué impide que yo sea bautizado?», exclamó el eunuco con una súbita convicción. Ante el agua que brotaba de un riachuelo cercano, Felipe sintió el poder del Espíritu transformador. Sin titubear, sumergió al eunuco en el agua, sellando una nueva vida en Cristo. Aquel acto representó no solo un cambio personal, sino la apertura de caminos a naciones lejanas, como había prometido el Señor en Hechos 1:8. Al salir del agua, algo extraordinario ocurrió. Felipe fue llevado por el Espíritu a un lugar distante, mientras el etíope, lleno de gozo, continuaba su camino, proclamando la salvación. La fuerza del cumplimiento divino en esta escena dejó una huella imborrable. Felipe reflexionó sobre la grandeza de Dios en su naturaleza soberana, ni un desierto podía limitar la expansión del reino. Con cada paso, Felipe entendió que había sido parte de un plan eternamente tejido, un hilo en la rica trama del propósito divino. Y mientras regresaba, ya no era solo Felipe el evangelista, había ascendido a un nuevo papel como embajador de la fe, un labrador para las almas que buscaban en la sequedad de la existencia. Pero el eco de las palabras resonaba en su corazón: «El camino del Señor se prepara en la soledad». La misión apenas comenzaba, un hilo maestro tejía a través del tiempo y el espacio. ¿Acaso el destino de aquel eunuco significaba que un nuevo pueblo estaba a punto de ser llamado al redil? Era bajo esta capa de misterio que Felipe proseguía, esperando uno de los giros más profundos de la historia, el anuncio de la salvación de todas las naciones. ¿Qué nuevos caminos abriría el Señor? La expectación llenaba el aire, y el plan soberano de Dios estaba por revelarse en una nueva luz.
Felipe, por la gracia de Dios, se encontraba en un nuevo lugar, una ciudad que se alzaba sobre las colinas con una belleza que reflejaba la gloria del Creador. Era Cesarea, un punto de encuentro vibrante donde muchos se reunían, y él estaba dispuesto a seguir la llamada divina que resonaba en su corazón. Al llegar, Felipe se sintió como un extraño en casa. Los murmullos de la gente resonaban a su alrededor, y el aire estaba impregnado de incertidumbre. Su mente se llenó de recuerdos del eunuco etíope, convertido en un testigo de la verdad que había encontrado. Sin embargo, la obra de Dios no había terminado. El cielo parecía susurrar que un nuevo encuentro significativo estaba preparado para él. En las calles de Cesarea, Felipe escuchó hablar de un grupo de hombres que se reunían, buscando desesperadamente respuestas. Eran gentiles, ansiosos por oír la palabra del Señor, y su hambre espiritual despertó en Felipe un ardor. Había llegado el tiempo de que las promesas se cumplieran y los corazones gentiles fueran tocados. Mientras caminaba por la plaza, Felipe vio a un hombre que se movía con autoridad y una voz que atraía a muchos. Era Cornelio, un centurión romano que temía a Dios y anhelaba conocer más. Felipe sintió un profundo llamado, y en su corazón, supo que el Espíritu Santo lo guiaba hacia este comandante de soldados. Los caminos de Dios son perfectos, recordó las palabras del Salmo, y esas promesas abrían caminos que no podía anticipar. Llegando ante Cornelio, Felipe lo saludó y el centurión, sorprendido, exclamó: «Has llegado en un momento designado por Dios. Un ángel me habló y me dijo que enviara por ti». El apóstol, pasmado, se dio cuenta que lo que había vivido en el desierto estaba preparado para ser ampliado y manifestado en este encuentro que cambiaría la dirección de muchos. «Si lo que has visto es de Dios, entonces, predica su mensaje», dijo Cornelio, su voz resonando con la urgencia de la esperanza. Felipe tomó una respiración profunda, sintiendo la presencia del Espíritu fluir a través de él, prolongándose como un río que crece. Con cada palabra que pronunciaba, las verdades de las Escrituras fueron reveladas, desde la creación hasta la redención a través de Cristo. La sala, antes cargada de escepticismo, se fue llenando de fe y emoción. Aquellos que escuchaban sentían como si sus corazones latieran al unísono con el mensaje divino que se desbordaba. Mientras hablaba, algo asombroso sucedió: el Espíritu Santo cayó sobre cada uno de los que escuchaban. Cornelio y su hogar, los gentiles, fueron llenos de una misma gracia que Felipe había visto en el eunuco etíope. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados?, preguntó Felipe, sintiéndose más que nunca parte del glorioso plan de salvación. El acto de sumergirlos en agua significó más que una simple ceremonia, fue la consumación de promesas antiguas, el cumplimiento de visiones del futuro donde naciones conocerían la gloria de Dios. La obra de Dios estaba en marcha, y el corazón de Felipe se llena de alegría y reverencia. Mientras el cielo parecía abrirse, el apóstol recibió un nuevo mensaje que latía con la expectativa del Creador: «Mira, ahora los gentiles son parte de la familia divina». ¿Qué nuevos pasos tendría que dar Felipe? Sin duda, era solo el principio, y el clamor por la obra del reino iba más allá de lo que él podía imaginar. Un soplo de misterio envolvió el momento, como una brisa que lleva consigo semillas de esperanza. El camino de felicidad que se presentaba era parte del gran diseño de Dios. El Evangelio iba floreciendo como nunca antes, y así empezaron a entrelazarse destinos y vidas en la redención. ¿Cuál sería la próxima revelación que aguardaba, mientras la obra del Espíritu comenzaba a transformar las naciones? Mientras la luz del día descendía sobre Cesarea, Felipe se encontró meditando en las maravillas que el Señor había hecho a través de él en casa de Cornelio. Los rostros llenos de fe y expectativa aún permanecían grabados en su memoria. Sin embargo, la paz que sentía, aunque profunda, fue interrumpida por una inquietud en su espíritu. Esa noche, mientras buscaba el consuelo de la oración, Felipe sintió que una voz suave pero firme le llamaba desde las profundidades de su ser. Era el mismo espíritu que lo había guiado hasta Cornelio. Era claro que el plan divino no se había detenido, sino que se expandía en direcciones que Felipe aún no podía concebir. «¿A dónde me llevarás esta vez, Señor?», murmuró en su corazón. En un instante de claridad, el Señor le reveló un destino: «Levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Allí encontrarás a un hombre, un etíope, un funcionario de gran autoridad». Sin dudar, Felipe obedeció, pues entendía que la obediencia era el primer paso en el viaje de fe. Con el amanecer, dejó atrás la ciudad bulliciosa de Cesarea y se adentró en la desolación del desierto. La tierra árida se extendía ante él, y en esta vastedad, sentía el peso de lo desconocido.
Dios siempre había hablado a su pueblo en desiertos, y ese lugar de sequedad pronto se convertiría en un escenario de la gloria divina. Mientras avanzaba, su corazón latía con anticipación. Al poco tiempo, en la distancia, avistó un carruaje que se acercaba. En él, un hombre de aspecto noble, rodeado de un brillo que lo hacía destacar del paisaje polvoriento. Felipe reconoció que era el etíope mencionado por el espíritu. Este hombre era el tesorero de la reina Candes, preocupado en su corazón por las escrituras sagradas y buscando respuestas a su anhelo espiritual. Viendo el carruaje, el espíritu le dijo a Felipe: acércate y únelo a este carro. Con valor y determinación, el apóstol se acercó. Cuando se encontró frente al etíope, vio que estaba leyendo el libro del profeta Isaías, específicamente, el pasaje que hablaba del siervo sufriente. ¿Entiendes lo que lees?, le preguntó Felipe. El funcionario, con una expresión de confusión en su rostro, respondió: ¿y cómo puedo, si nadie me enseña? Este fue el momento en que el plan de Dios tomó una forma tangible y poderosa. Felipe se sentó junto a él, y comenzando desde el mismo pasaje, le predicó a Jesús, revelando cómo el sufrimiento del siervo era la clave para la salvación. Mientras hablaba, las revelaciones de la gracia divina comenzaron a fluir como un río, el poder de la palabra transformando no solo las percepciones del etíope, sino también su propio ser. La luz de la verdad brilló a través de las sombras de su confusión, y en su corazón nació una profunda fe. Barreras que una vez parecieron insuperables comenzaron a desvanecerse. Finalmente, mientras avanzaban, el etíope vio agua y preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado? La urgencia de esa pregunta resonó en los oídos de Felipe, quien, lleno del Espíritu, reconoció el momento divino de encuentro. El bautismo no solo sellaba su nueva fe, sino que representaba la expansión del Evangelio a las naciones. Mientras sumergía al etíope en el agua, Felipe sintió la presencia del Señor de manera poderosa. Hubo un destello de luz, y cuando emergió del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Así, quedó el etíope, lleno de gozo y aclamando la salvación, mientras Felipe se encontraba en un nuevo lugar. El misterio del propósito de Dios se desplegaba ante él, llevándolo hacia nuevas tierras. ¿Qué otros misterios me esperan en el camino?, reflexionó Felipe, mientras el viento soplaba a su alrededor, como un susurro del cielo, prometiendo que el mejor aún estaba por venir. En el silencio del desierto, mientras las sombras comenzaban a alargarse con el ocaso, Felipe se encontró solo, su cuerpo sudoroso aún palpitante por la emoción de lo sucedido. Era un lugar de transición, un espacio en el que las promesas de Dios podían tomar forma. Pero en ese instante, la inquietud de su espíritu se tornó nuevamente en un imponente impulso. A lo lejos, sintió que el viento soplaba con una fuerza renovadora, algo se acercaba a su vida. A medida que el manto oscuro de la noche cubría el desierto, Felipe escuchó la voz del Espíritu de nuevo. «Levántate y ve hacia el oriente», ordenó el Espíritu. Sin entender del todo el propósito del movimiento, Felipe se levantó y comenzó a caminar hacia el este, dejando atrás las huellas del acontecimiento que había transformado la vida del etíope. Mientras avanzaba, la luna llena iluminó el camino polvoriento, como si el propio cielo guiara sus pasos. De repente, avistó un grupo de hombres que rodeaban una fogata. Eran viajeros, provenientes de tierras lejanas. Felipe sentía el latido rápido de su corazón, pues supo en su alma que debía compartir la esperanza de Cristo con ellos. Con valentía, se acercó y se detuvo ante ellos, quien parecían conocer poco sobre el Dios de Israel. «Paz a ustedes», exclamó Felipe, su voz resonando contra las vastas llanuras. «He sido enviado a presentarles la verdad que da vida». Los hombres lo miraron, curiosos, pero igualmente recelosos. «¿Eres un misionero? ¿Por qué has venido a este desierto para hablarnos?», preguntó uno de ellos con una mirada desafiadora. Este elemento de duda no intimidó a Felipe, quien conseguía desde lo profundo de su ser la esencia de su mensaje. «Soy un siervo del Señor Jesucristo, y he venido a proclamar el mensaje de su salvación, porque su amor abarca a todas las naciones». Con el corazón ardiente, Felipe compartió las historias del Evangelio, relató de la crucifixión y el poder de la resurrección, y como todos los que creen en él, sin distinción, reciben el don de la vida eterna. Los hombres, al escuchar su mensaje, comenzaron a sentirse atraídos por la fe genuina de Felipe. Algunos se acercaron, dejando a un lado su escepticismo, deseosos de conocer más. En medio de la conversación, uno de los viajeros, un hombre de profunda tristeza en su mirada, clamorosamente interrumpió:
he buscado respuestas durante años y este desierto ha sido mi refugio. Pero parece que la respuesta no puede encontrarse aquí. Felipe, levantando su voz, replicó, el desierto puede parecer un lugar de soledad, pero es en la sequedad donde el Señor habla con mayor claridad. Él ha respondido a tu anhelo al conducirte hasta mí. Su propósito nunca es vano, todo tiene un significado. Mientras la noche se adentraba en la profundidad de su misterio, el fuego crepitante iluminaba sus rostros inquietantes. De repente, el cielo se tornó brillante, como si una luz celestial lo cubriera todo. Este fenómeno sobrenatural causó asombro en los viajeros. Los hombres sintieron que el Espíritu de Dios descendía, instándolos a abrir sus corazones a la verdad que Felipe proclamaba. Cada palabra que Felipe pronunciaba estaba impregnada de poder divino y propósito. Comenzaron a cuestionarse sobre el futuro que podían tener en Cristo, el camino iluminado que ofrecía salvación. Felipe, sintiendo la urgencia del momento, sabía que toda esta movilización era parte del plan soberano de Dios, que iba más allá de lo que él había experimentado hasta ahora. Mientras las estrellas brillaban en lo alto como testigos de aquel encuentro espiritual, Felipe comprendió que su viaje por el desierto había sido para preparar el camino del Evangelio en corazones sedientos. 10 más que 1, el impacto del Evangelio ha comenzado, pensó Felipe, lleno de asombro. La noche no había terminado, y la promesa del Señor seguía latente. ¿Qué otros misterios me depara el Señor? Susurró al viento, sintiendo el eco de la respuesta divinal, nuevas tierras, nuevas gentes, y promesas aguardando ser cumplidas. En el instante en que la luz celeste se extinguió, regresando el desierto a su profunda oscuridad, un murmuro quedó flotando en el aire como un eco del cielo. Felipe sintió que la atmósfera había cambiado, como una brisa cálida que soplaba de manera repentina sobre su piel. Los hombres a su alrededor se miraban unos a otros, asombrados por la experiencia que acababan de vivir. ¿Qué ha sido eso?, preguntó el hombre de mirada triste, su voz temblando. ¿Acaso los dioses han hablado? Felipe, intrépido, se adelantó. No, amigo, no son dioses, sino el Dios verdadero que ha revelado su luz a aquellos que buscan. Él nos ha ofrecido la revelación a través de su Hijo, Jesucristo, quien es la luz del mundo. Cada uno de ustedes ha sido traído aquí para escuchar el mensaje de salvación. Los hombres, aún aturdidos, comenzaron a asentir lentamente, sintiéndose atraídos por la presencia de Felipe. El miedo y la duda se transformaron en curiosidad. Recordaron las historias de la salvación y la esperanza que resonaban en sus corazones, palabras que habían deseado ardientemente escuchar. Dinos más sobre este Jesús, dijo uno de ellos, un hombre de aspecto robusto. ¿Qué hace que tu mensaje sea diferente al de los otros? Felipe allanó el camino. Porque él no solo es un profeta, él es el Hijo de Dios. En él la creación halla vida, y en su sacrificio, el perdón de los pecados. Saben, el profeta Isaías dijo, el pueblo que anda en tinieblas verá una gran luz, Isaías 9, 2. Ustedes han experimentado esa luz, y hoy pueden ser parte de su resplandor. A medida que Felipe hablaba, las llamas de la fogata danzaban, como si la misma creación respondiera a la evidencia del poder divino. Los corazones de los viajeros resplandecían con la chispa de la fe. Aunque dudosos al principio, se sintieron envueltos por el mensaje de esperanza que resonaba en sus almas. Con el deseo ardiente de conocer, cada uno comenzó a revelar sus anhelos y cargas. Hombres de diferentes tribus, con historias de sufrimiento, incertidumbre y anhelos, compartían su clamor. Felipe, con ungido entendimiento, les habló de la promesa de Dios en Cristo, que a pesar de sus circunstancias, podrían hallar paz en el Salvador. Más de pronto, el viento sopló nuevamente, y Felipe sintió una urgencia aún mayor. Este encuentro no es casualidad, dijo con firmeza. Cada uno de ustedes ha sido llamado por el Espíritu para ser testigos de las maravillas que Dios ha preparado. Mientras las horas avanzaban, aquellos hombres se unieron en fervorosa oración, pidiendo perdón por sus pecados y abriendo sus corazones a la salvación. Las lágrimas caían, y la alegría comenzaba a brotar en sus almas, como manantial en el desierto. Entonces, en un instante de profunda revelación, Felipe entendió que su misión solo comenzaba. No era solo un momento de fe individual, sino un comienzo de una expansión extraordinaria del Evangelio a través de las tierras y pueblos que aún no conocían la luz del Cristo resucitado. De aquí irán a compartir breves semillas de esperanza, pensó, sintiendo el latido del plan soberano de Dios ir creciendo.
En ese momento, el cielo nuevamente se iluminó, y una voz clara resonó en el desierto. Felipe, dijo el Señor, te enviaré a los confines de la tierra, donde los corazones aún no han sido tocados por mi poder. Pero, oh siervo mío, has de prepararte porque estás entrando a un nuevo tiempo. Hay una ciudad que aguarda tu llegada, y un hombre con el corazón dispuesto a recibir el mensaje. La revelación dejó a Felipe con una mezcla de asombro y anticipación. Con la vista fija en el horizonte, comprendió que su viaje estaba lejos de terminar, era solo un nuevo comienzo en el plan soberano de Dios que aún tenía muchas sorpresas por revelar. El apóstol Felipe, ahora firme en la certeza del propósito divino, se sintió impulsado a partir. El eco de la voz resonante se mecía en su corazón, prometiendo nuevos comienzos e inesperados encuentros. Puedo ver, Señor, que tu obra se extiende como los brazos de un río que se abre hacia el océano, reflexionó mientras se aventuraba a dejar la fogata, llevando consigo las memorias de hombres que habrían de llevar el mensaje de Cristo a sus hogares. Sobre el desierto, la luz del amanecer se estaba asomando por el horizonte, marcando un nuevo día lleno de oportunidades por delante. Felipe, sin embargo, no tenía idea de la magnitud del encuentro que le aguardaba. Mientras caminaba, su mente seguía pensando en los hombres que había dejado atrás, sus corazones encendidos en fe y esperanza. Era tan evidente que el Espíritu Santo estaba trabajando en sus vidas, y la visión de los gentiles abrazando la fe lo llenaba de asombro. Mientras avanzaba, cada paso lo llevó más allá de la aridez del desierto, levantando la mirada, avistó las llanuras que se extendían antes de él, una ciudad se alzaba a lo lejos, e inmediatamente supo que era un lugar donde el cielo había de encontrarse con la tierra. La ciudad de Damasco brillaba con la promesa de transformación. Felipe comprendió que su obediencia lo había guiado al centro del propósito divino que Dios había preparado para él. Te estoy enviando a un corazón preparado, le había dicho el Señor. Intrigado, Felipe se sintió lleno de anticipación. ¿Quién sería este hombre destinado a escuchar las buenas nuevas? Su caminar se aceleró, y en la distancia comenzó a vislumbrar una multitud agolpada. Era hora de descubrir la obra que Dios había iniciado a su favor. Al cruzar las puertas de la ciudad, la energía vibrante de la gente lo envolvió. Hombres y mujeres andaban por las calles, algunos con rostros preocupados, otros vibrantes con curiosidad. Felipe no tardó en notar que el grupo se había reunido en torno a un apóstol que hablaba con la autoridad del cielo, era un hombre que compartía un mensaje de poder y esperanza y que, de alguna manera, Felipe reconoció de inmediato. «¡Es Pedro!», murmuró Felipe, emocionado al ver al líder de la iglesia que había recorrido el camino de la fundación del Evangelio. Su corazón latía con fuerza, consciente del enorme peso del momento. Quiso unirse a la comunión de los creyentes, y así se acercó a la multitud. Mientras el apóstol Pedro hablaba apasionadamente del amor incondicional de Cristo y del llamado a la salvación, el ambiente se tornó electrizante. Al escuchar su mensaje, Felipe fue testigo de la manifestación del poder de Dios en acción, hombres y mujeres caían de rodillas, con lágrimas en sus ojos, entregando sus corazones a Cristo en un ambiente de fervor espiritual. Fascinado por la escena, Felipe, impulsado por el Espíritu, pudo ver también a hombres que aún enfrentaban sus dudas. No todos se dejaban convencer, y algunos murmuraban, resistiendo la verdad que se presentaba ante ellos. Felipe sintió el peso de esta lucha por la fe, el Evangelio era para todos, pero algunos necesitaban todavía validar su creencia. En ese instante, Felipe recordó las palabras del Señor, el viento sopla de donde quiere, y oyes la voz, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, Juan 3, 8. A medida que la tarde se deslizaba hacia la noche, el movimiento de conversión se había generalizado, y más corazones estaban entregándose a Cristo. Sin embargo, cuando Pedro miró a su alrededor, también sintió la inquietud de la resistencia, el escepticismo marcando el rostro de algunos, especialmente entre la multitud que provenía de áreas menos tolerantes a nuevas ideas. Con confianza, Felipe se acercó a Pedro, sintiendo la necesidad de un mensaje que pueda cruzar puentes y romper barreras. «¿Qué harán, Pedro?», le preguntó, encontrando en su voz la sabiduría de muchos encuentros y desafíos. Pedro, con una mirada de determinación, respondió: «Debemos mantenernos firmes y proclamar el mensaje de salvación, incluso en medio de la oposición. Dios nos ha llamado para que llevemos luz donde aún reina la oscuridad». Así, ambos, Felipe y Pedro, se unieron, compartiendo sus voces en un clamor a favor de aquellos cuyo espíritu aún buscaba respuestas.
Elocuentes palabras comenzaron a fluir entre los dos apóstoles. El mensaje traía consigo la urgencia de un tiempo profético en el que Dios estaba a punto de romper las cadenas de tradición y abrir un camino para que más fueran llamados al redil del amor. Con el ambiente cargado de expectación, Felipe sintió que el clima cambiaba otra vez, las nubes del cielo respondían al arrebatador llamado del Evangelio. En su espíritu, una firme convicción se alzó: esta no era cualquier misión, sino un despliegue multinacional del plan soberano de Dios. «Prepárense», exclamó Felipe, sintiendo el fuego del Espíritu en su interior. «Más allá de esta ciudad, hay tierras que esperan nuestra llegada, donde hombres y mujeres han clamado al cielo por redención. Nuestra labor aquí es solo el principio». Así, rodeados por un grupo crecido de nuevos creyentes y corazones transformados, los dos apóstoles comenzaron a trazar un nuevo rumbo, sintiendo el sostén del cielo respaldando cada paso que daban. Las puertas del desierto se han abierto, Felipe pensó, pero ¿qué otros caminos nos revelarán la soberanía divina? Y mientras el eco de las alabanzas comenzaba a resonar en la ciudad de Damasco, Felipe supo que su viaje apenas empezaba y que el futuro iba a ser iluminado con nuevas revelaciones, donde cada paso sería guiado por la intrincada danza del plan eterno de Dios. ¿A dónde los llevará el próximo soplo del Espíritu? Las preguntas quedaban suspendidas en el aire, en el umbral de un milagro aún por manifestar.